la iniciativa esta de ISACA, esto lo que está buscando es crear una comunidad de talento. En el mundo actual, pero sobre todo en el mundo del ciberespacio, entiendo que la única forma de llegar a algo es juntando el talento de todos los que queremos hacer algo positivo. Esto ya no funciona de una forma jerarquizada, funciona conociendo a la gente que sabe, y me parece estupenda la iniciativa de ISACA. Creo que es muy positiva en el sentido de identificar y de premiar a aquella gente que demuestra que tiene ese talento. Los dos primeros, como decía, Daniel Martínez Ortiz, que está trabajando en el grupo Eulen, antes estuvo en AXA, en Innotec, en Pricewaterhouse, en Indra, en Adesys y en Orange. ¿Parece mentira? Sí, yo. ¿Cuántos años tienes? 28. Y con 28 te ha dado tiempo en trabajar en 6 sitios ya. Sí, sí. Ingeniero de telecos de la Carlos Ingeniero de III. telecomunicaciones. Máster de seguridad informática, hacking ético y pentesting en la misma universidad en la que yo soy máster, en la Universidad Internacional de La Rioja. Eso es. Y Pablo Castaño, auditor interno de sistemas, que también estuvo en Eulen antes. Ingeniero informático por la Universidad de Granada, durante años la mejor universidad en informática de España, ¿no? Sí. Máster de seguridad de TIC en la Universitat Oberta de Cataluña y ISO 27001. Sí. Bueno, todo esto es lo que he conseguido sacar de LinkedIn. Vamos a ver qué nos contáis de ciberseguridad y de privacidad. Muy bien. Todo vuestro. Muchas gracias. Pues lo primero, muchas gracias por venir, a los asistentes y a nuestros compañeros del Retro ISACA. Como ya estáis viendo, nuestra charla va a ir sobre IoT. En el mundo de IoT, si esto quiere funcionar, que parece que no. Joris, no va. Esto no cuenta para el tiempo, ¿eh? A ver. Ahora, vale, vuelvo a empezar. Pues bueno, en el mundo de IoT tradicionalmente hay dos tipos de dispositivos. Está por un lado el IoT más de tipo industrial, que está más implantado en las empresas, y luego está el IoT de tipo personal, que es aquel que utilizan pues, los usuarios, cualquiera de las personas que está en esta sala. Realmente IoT ya de por sí es una tecnología muy difícil de clasificar, pero cuando vemos IoT empresarial e IoT personal, las diferencias se acentúan. Uno, por ejemplo, está gestionado por la empresa, mientras que el otro se gestiona a nivel individual. La información que contienen a priori parece mucho más importante en el caso del IoT industrial. Está pensado además para que tenga una conexión fija, no interactúe con diversos dispositivos, primero se conecte con uno, luego con otro, cosa que sí pasa en el IoT personal. Entonces, bueno, queremos explorar un poco, porque siempre se habla de ese IoT industrial, ya estamos muy concienciados de que atacar sistemas SCADA puede ser muy peligroso, pero queremos ver qué pasa con esas piezas de IoT que en apariencia son más inofensivas y que no se estudian tanto dentro del análisis de la ciberseguridad y la privacidad en la empresa. Como características básicas de este IoT particular, el IoT personal, pues tenéis las que veis en pantalla. Pues un acceso muy fácil, por supuesto mucho más fácil que al IoT industrial. O sea, son dispositivos que están pensados para conectarse y funcionar. No requieren ni configuración apenas ni ningún otro sistema. Son dispositivos que están muy optimizados. La mayoría de ellos te los puedes llevar a cualquier sitio, con lo cual tienen que optimizar muy bien la batería. Son también dispositivos que interrelacionan mucho con el entorno. Constantemente están extrayendo datos, analizándolos, presentándonos información. Al mismo tiempo, no solo con el entorno, también conectan con redes sociales y con otro tipo de dispositivos, con la particularidad de que además estos dispositivos con los que se conectan son muy heterogéneos. No podemos definir un único tipo de dispositivo al que se asocie el IoT. Y por último, pues la verdad es que se utilizan tecnologías hasta cierto punto inseguras.
No son tecnologías específicamente diseñadas para IoT y la verdad que, bueno, en muchos de los casos se conocen bastantes vulnerabilidades asociadas a estas. Esto en cuanto al IoT que vamos a estudiar. Ahora, ¿qué piensan las empresas del IoT? Pues en el primer gráfico vemos que lo primero que piensan da bastante miedo y es que no consideran que merezca la pena segregarlo del IT tradicional. Es decir, no pasa nada porque coexistan en una misma infraestructura, en una misma red, dispositivos IoT y dispositivos IT tradicionales. A lo largo de la presentación veremos si eso puede llegar a entrañar algún peligro o no. En la segunda gráfica vemos que la mayoría de las empresas además consideran que el IoT es algo que puede resultar hasta cierto punto beneficioso. ¿Qué quiere decir eso? Pues que seguramente con el paso del tiempo veremos cada vez más cómo las empresas adoptan IoT, con lo cual es una tecnología que está en auge a nivel empresarial. Y en la tercera gráfica podemos ver cómo las empresas sienten o cómo se sienten de preparadas para protegerse o para salvaguardar esa tecnología. Como vemos, la mayoría de ellas creen que están preparadas y que pueden protegerse frente a amenazas que impacten o utilicen IoT para impactar, en principio sin problema. Ahora bien, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues hemos cogido una tecnología que en apariencia parece inocua, parece que no tiene ningún riesgo o al menos tiene pocos riesgos asociados. O sea, nadie le inspeccionan a la entrada de su empresa a ver si lleva un smartwatch o algún tipo de dispositivo IoT. Y hemos visto hasta dónde podríamos llegar comprometiendo la ciberseguridad y la privacidad tanto de la persona que lo lleva como de la empresa para la que pertenece. Entonces, ¿cuál ha sido el punto de partida? Pues perfilar un usuario base. Nosotros hemos cogido un usuario muy habitual de tecnología IoT, un alto directivo. Hay muchísimos directivos y no directivos que hacen un uso extensivo de tecnología IoT. En sus casas, en el trabajo, prácticamente en cualquier entorno en el que encuentran un dispositivo que puedan adoptar. Otra de las características que hemos utilizado, por ponérnoslo un poquito difícil, es que esa persona apenas tiene relevancia pública. Es decir, no es fácil encontrar información de esa persona en Internet más allá de la información más básica que podemos encontrar de cualquiera. Y por último, y aquí veremos si eso entraña algún riesgo o no, esa persona es un amante de la tecnología y en concreto de las nuevas tecnologías. Entonces, es una persona que hace mucho uso de IoT, de tecnología tradicional, de todo lo que pasa por sus manos. Y de ese tipo de personas también hay muchas en las empresas. ¿Cuál es el objetivo de este paper? Pues analizar si con esa información de partida y esa tecnología en particular, ese usuario, incluso sin saberlo, podría llegar a comprometer a su empresa. Lo primero que hemos hecho es plantearnos unas cuestiones básicas. Nos hemos ido a la puerta de un edificio muy alto, con muchísimas cristaleras, y hemos empezado a ver qué gente pasaba por ahí. En cuanto hemos visto una pues que parecía llevar un traje más caro, que se iba hacia un coche de gama alta y que además llevaba un smartwatch, porque no son difíciles de ver, nos hemos fijado en esa persona. ¿Quién es? ¿Para qué empresa trabaja? ¿Cuál es su correo corporativo? Que es un muy buen punto de entrada. Y además, ¿cuáles son sus aficiones? Ya hemos visto que lleva un smartwatch, pero ¿hace uso de algún otro tipo de tecnología IoT? Ahora mi compañero Daniel os va a hablar de lo que hemos descubierto a partir de esta información inicial. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, yo voy a hablaros de la parte más técnica de este paper y, bueno, la persona que comenta Pablo es una persona real, es una persona que existe, que tenemos el consentimiento de ella para realizar este tipo de pruebas. Él no tenía conocimiento previo del tipo de pruebas que le íbamos a hacer, si no tenía ningún tipo de sentido. Y, bueno, pues nos marcamos un vector de ataque sobre esta persona. En primer lugar, un perfilado de la víctima. En segundo lugar, intentamos suplantar su correo electrónico. No su correo, sino el de una de las personas del departamento interno. Gracias a esto, pues utilizamos la tecnología Bluetooth, que es la que se comunica con el IoT, un smartwatch tal que puede ser cualquier otro, para poder intentar acceder a su dispositivo móvil. Es decir, a nosotros no nos interesa tanto las vulnerabilidades del IoT,
sino la comunicación que realiza sobre los dispositivos móviles, es decir, sobre su teléfono. A mí no me importa las vulnerabilidades que tenga este dispositivo, sino yo quiero acceder a su teléfono móvil, que ahí es donde tiene la verdadera información que a mí me interesa. Con todo esto, pues se obtuvo un tracking GPS, entre otras muchas informaciones, en el cual, bueno, pues podíamos obtener los puntos de interés de esta víctima. Y por último, gracias a la obtención de esta información, pues podemos acceder físicamente a la empresa para la que trabaja. Bien, bueno, el primer punto pues era buscar información sobre la víctima. La primera idea, pues, ¿qué fue? Buscar en LinkedIn, ahí sacamos la organización para la que trabajaba, el correo electrónico, fácilmente podemos ver que tenía un dispositivo IoT. Y bueno, toda esta información, como vamos a ver, no necesita de conocimientos muy avanzados de seguridad informática para realizarlas, ni tampoco un coste muy elevado. Con menos de 20 euros vamos a ver cómo vamos a entrar hasta su propia empresa. Entonces, bueno, en este caso, la búsqueda de información, 0 euros, no tiene mucho más. Segundo punto, el correo electrónico. Bueno, aquí os dejo una diapositiva en la que se puede ver cómo una empresa altamente conocida, que no voy a decir el nombre, pues tiene una vulnerabilidad que permite la suplantación de identidad, debido a que, bueno, lo que se llama DMARC, el mecanismo de DMARC, no lo tiene configurado. Ya partimos de una base desde que nuestro departamento de IT no tiene conocimiento de seguridad o no la está implantando. ¿Vale? Aparte de esta empresa, os puedo poner más ejemplos. Esta otra tampoco, y así podíamos seguir. Y efectivamente el de la víctima pues tampoco lo tenía. Entonces, hacer una suplantación de identidad de un correo electrónico corporativo era muy sencillo. Básicamente, pues, ¿qué se hizo? Hacer esto. Departamento de sistemas, que quiere una actualización urgente de los dispositivos móviles, hay que actualizarlo, bueno, pues WannaCry y cosas de estas que ya conocemos, pues es un lanzamiento de un parche de seguridad que le va a llegar a sus dispositivos móviles. Se le comunicó. Obviamente, cayó en la trampa. Si hubiese mirado las cabeceras, hubiese podido ver algo extraño, no del todo, porque bueno, sí que se ve que se manda desde una Kali Linux, que es lo de arriba, que es la distro por excelencia de las pruebas de seguridad, pero lo podía haber hecho desde mi máquina Windows. Así que no se ve nada raro. ¿De dónde se envía? Desde el departamento de sistemas. Tampoco se puede ver ahí algo raro, con el arroba y el dominio correspondiente. Entonces, bueno, ya hemos dicho que vamos a lanzar un parche de seguridad, vamos a lanzarlo. Entonces, bueno, ¿la idea cuál fue? Conociendo que tenía un dispositivo IoT y que ya tiene esa confianza con su dispositivo móvil, ya han intercambiado la clave precompartida, ya es un dispositivo de confianza. Lo que se realizó es decirle, bueno, voy a suplantar a su dispositivo IoT y le voy a enviar esta actualización. Para ello, ¿qué necesitamos? Un USB Bluetooth, que bueno, cuesta 9,99, que nos permite hacer esta suplantación de una manera muy sencilla que vamos a ver ahora. Se cambia la MAC del dispositivo, poniendo la MAC del dispositivo IoT, y realizamos la suplantación, no tiene mucho más misterio. Así que ahora sí podemos poner la demo. Joris, la demo. Bueno, debido al tiempo me hubiera gustado hacerla en directo, pero vamos un poquito justitos y bueno, pues la hacemos directamente en vídeo. Al play. Sí, abajo tienes que darle al play. Ay, perdón. Ahí abajo. Ahí. Listo. Bueno, pues primero miramos a ver cuál es nuestra MAC del dispositivo USB que tenemos, que es la 1234, bla, bla, bla. Arriba lo que se puede ver es hemos hecho un escaneo de todos los dispositivos que hay alrededor para coger la MAC del dispositivo que queremos hacer la suplantación. Vemos que es un BeWatch BT2, que es el reloj que os acabo de enseñar. Y bueno, vamos a hacer el spoofing de la MAC. Es muy sencillo, con este comando que viene integrado en la Kali Linux, cogemos la MAC del dispositivo, nos la añadimos y además ponemos el ID del dispositivo, que es el BeWatch BT2. Como vemos, ya se ha cambiado la MAC, ya tenemos esa MAC con ese nombre, la 69. Ya nos podemos hacer pasar por este dispositivo IoT. Entonces, bueno, pues vamos a enviar el parche de seguridad. Otro comando, muy sencillito. Como veis, es todo comandos que si se tiene un mínimo conocimiento es únicamente poner pues, tres comandos y ya está. Se envía el parche de seguridad. Como veis, ahí está el móvil en el cual se está enviando. Dice, oye, tienes un archivo entrante, es una APK, instálate el parche de seguridad, que podríamos decir que es un antivirus, que podríamos decir que es cualquier otra cosa en el correo. Eso ya cada uno la imaginación. ¿Qué vamos a estar haciendo por detrás? En este APK tiene una apt
y tiene una puerta trasera a la cual vamos a poder acceder al teléfono móvil. Entonces, bueno, quedamos a la escucha de que el usuario se instale la aplicación y la abra. Con que la abra una única vez ya nos vale, no hace falta que sea recurrente. Entonces, bueno, vemos cómo se ha descargado, clicamos, curiosamente en la aplicación de aquí, la High Level Conference on Assurance, que da muchos permisos, vamos, concede muchos permisos y me pareció que para trastear estaba muy bien, que podías acceder al teléfono, a los contactos, a la cámara, bueno, me parece interesante. No tenéis las aplicaciones infectadas, es solo la de su móvil, Sí, por si alguien está empezando a sudar demasiado. Os la puedo enviar si queréis os la envío. Y bueno, entonces estamos escuchando y bueno, como veis ya tenemos la sesión del dispositivo, se ha quedado un Meterpreter, que es un intérprete de comandos en el cual se puede lanzar comandos para obtener información del dispositivo. Podría estar cerrada la aplicación, la dejo abierta para que veáis que es la que es. Me hago un dump de los contactos, es decir, me saco los contactos. De aquí ya se puede sacar toda la información que se quiera. En este caso en concreto, pues bueno, pues los contactos. La geolocalización también, porque nos interesa hacer el tracking, queremos saber dónde está situado la víctima en cada momento. Los contactos, bueno, es un fichero TXT que se pueden ver. Obviamente no voy a enseñar mis contactos, estos son los míos. Y bueno, entonces, con toda esta información ya se puede tener un perfilado muy concreto de la víctima y se puede pasar a la siguiente fase. Además, bueno, también se puede activar la webcam si se quiere, que ahora vamos a ver, bueno, webcam streaming, y bueno, ahí se me ve a mí haciendo las pruebas, básicamente. Entonces, bueno, cuando ya se tiene esta información, ya se tiene el tracking GPS, pues ya se puede hacer eso, lo que he comentado anteriormente, un perfilado de la víctima mucho más concreto y además pues ya sabemos tanto sus puntos de interés, como si utiliza el metro, como si utiliza pues, cualquier tipo de transporte público para poder acercarnos a él. Obviamente nosotros le conocíamos, tuvimos que pedir la colaboración de un compañero para que se pudiese acercar a él y seguir a la siguiente fase. Decirle a nuestro compañero, oye, mira, la víctima es esta, va por este metro, hace este recorrido, quiero que te acerques a él y con tu dispositivo móvil que tiene NFC te acerques y por contacto extraigas su tarjeta, que es el control de acceso que tienen en su empresa. Una tarjeta NFC, Mi Fare Classic, que tiene múltiples de vulnerabilidades, muchísimas, y se sigue usando. Erróneamente, pero se sigue usando. Entonces, bueno, se extrajo el dump del fichero, compramos unas tarjetas totalmente vírgenes, sin ningún tipo de dato, que bueno, como se puede ver, sin ningún tipo de dato, pues no se podía acceder al torno de la empresa, pero si le metíamos los datos sí que se podía entrar. Entonces, bueno, ya teníamos el acceso físico por un módico precio de 0,92 euros, que es lo que valen estas tarjetas, ¿vale? Tampoco hace falta mucho más. Además, se vio que tenía en la aplicación una aplicación de un dispositivo web, de cámara IP. Bueno, mediante otras técnicas que no me da tiempo a contaros, bueno, se extrajo la IP por la que se podía acceder, se ve que es en texto claro las contraseñas, así que se obtuvieron muy rápidamente. Pudimos acceder a la cámara IP de la víctima, que es de su casa, se podía cambiar la fecha en la que se estaba haciendo las grabaciones, se podían tanto obtener las grabaciones porque la víctima sí que realizaba en determinados momentos del día grabaciones de su casa, que suponemos que es cuando no estaba, y se podían cambiar, se podían suplantar. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, yo le dije a la aplicación que eran las 12 cuando en verdad eran las 4. Entonces, bueno, pues se graba y ya tenemos ese lapso de tiempo en el cual podemos intentar entrar en su casa sin que él esté y sin que él lo sepa, porque no va a tener ese vídeo ya guardado. Y bueno, también tiene una aplicación móvil que también tenía pues tropecientos mil vulnerabilidades. Coste, pues 0 euros porque está expuesta en Internet. Y bueno, te dejo terminar. Muchas gracias. Con lo cual, ya hemos visto que por menos de 50 euros y utilizando dispositivos que teóricamente no entrañan ningún riesgo, pues hemos conseguido sacar muchísima información de la víctima. Más aún si tenemos en cuenta que en el caso de que el móvil infectado sea corporativo, ahí también tenemos un buen punto de entrada a la red corporativa. Entonces, ¿por qué se ha podido hacer este ataque? Pues principalmente por la tecnología. La tecnología IoT es muy novedosa. O sea, cualquiera que pida a un experto en IoT con 10 años de experiencia está pidiendo algo que no existe. Pero la tecnología subyacente a IoT no es tan nueva. Podría serlo, podría utilizar protocolos que fueran más seguros, pero lo cierto es que muchísimos dispositivos utilizan protocolos de comunicaciones inseguros. Con lo cual es muy fácil, atacando el IoT,
saltar a otro sistema que no sea tan trivial como el dispositivo inicialmente atacado. Otro motivo por el que se ha podido realizar el ataque es que los dispositivos IoT son muy vulnerables cuanto más nos acercamos a ellos. Hackear un smartwatch en remoto es bastante más complicado que acercarnos a él, ver qué Mac tiene y suplantarla. Entonces, no hay una protección, digamos, contra esa interacción por contacto físico. Además, la cantidad de información que se guarda en este tipo de dispositivos. Un smartwatch al final controla un smartphone. ¿Qué información hay hoy en día en los smartphones? O mejor dicho, ¿qué información no hay? Al final el smartphone se está volviendo el repositorio de información de una persona. Se está volviendo el centro neurálgico de control de tecnología. Y atacar un dispositivo IoT nos da acceso a eso. Y por último, la falta de segregación de entornos. Si hay una buena segregación de entornos, yo puedo vulnerar un smartwatch, puedo vulnerar el smartphone, pero no puedo ir más allá. Cuanto más se integre en el entorno IoT y el entorno IT, más lejos se podrá llegar. Visto esto, nos surgen una serie de retos que la ciberseguridad y la privacidad debe intentar resolver o cubrir. Lo he dividido en 3 capas porque, bueno, más o menos está bien diferenciado y tal, y analiza la ciberseguridad y la privacidad desde focos distintos. A nivel organizativo, es importante que las empresas entiendan que la ciberseguridad ya no solo son dispositivos, también son datos. Un dispositivo me es más importante cuanta más importante sea la información que gestiona. Ahora con IoT no solo es mi dato, es el dato del usuario de ese dispositivo que a lo mejor yo no puedo controlar. Otro reto, digamos, es cómo entendemos la propia tecnología en sí. ¿Cómo abordamos el IoT? Esto ya pasó en su día cuando los smartphones empezaron a cobrar importancia. Pues había tareas que en vez de hacerse con el equipo corporativo se hacían con el equipo propio. Aquí vamos un paso más allá, no son tareas corporativas, pero el dispositivo se introduce en un entorno corporativo. No se puede controlar porque muchas veces ni siquiera se sabe que está ahí. A nivel técnico, el principal problema es cómo proteger un dispositivo que no está diseñado para ser protegido. Los dispositivos IoT están diseñados única y exclusivamente para su función. Si reproducen música, reproducen música. Si permiten ver emails, permiten ver emails. No tienen ningún margen o tienen muy poco margen de protección. Y por otro lado está el hecho de que son dispositivos que no son corporativos. A mí me pueden decir que mi portátil corporativo tiene que tener X medidas de seguridad, pero no me pueden decir cómo se tiene que proteger mi smartwatch porque mi smartwatch es mío. Y a nivel de privacidad, principalmente nos enfrentamos a cuestiones legales. Que se definan términos de servicio que sean más o menos, tengan cuidado con la privacidad de los datos, etc. Entonces, ya por concluir, ¿qué buenas prácticas o qué se puede desarrollar para protegernos o para estar un poco más protegidos, considerando las implicaciones de ciberseguridad y privacidad del IoT? Lo principal, la concienciación. El usuario tiene que ser uno de los puntos centrales de la ciberseguridad. No se le puede dar, tiene que partir de él. A nivel empresarial, aprender a gestionar incidentes de ciberseguridad. No es que los incidentes vayan a estar directamente relacionados con IoT, pero muchas veces, como hemos visto en la demo, van a ser el punto de entrada. Y van a ocurrir, y va a entrar y va a pasar. Hay que protegerse de eso. Hay que conocer el dispositivo haciendo hacking ético sobre él. Y hay que usar el dispositivo de manera segura. ¿Cómo? Pues principalmente manteniéndolo actualizado y garantizando que los mecanismos de autenticación sean robustos. Y por último, hay que limitar la información que se guarda en un dispositivo. Hay muchas veces que no es necesario subir tanta información y otras que sería mejor no hacerlo. Básicamente este es el final de la presentación. Un poco por concluir, pues aquí hemos visto cómo con poquísimos recursos, con apenas conocimiento técnico, se puede vulnerar muchísimos sistemas, sacar muchísima información de una persona y de su organización solo a través del IoT. Entonces, ¿esto quiere decir que no se puede usar IoT? Eso es imposible. No se puede ir en contra de la tecnología. Pero sí hay que tenerlo muy presente cuando se diseñe ciberseguridad y cuando se diseñe privacidad y usarlo de una manera segura. Y fin. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y enhorabuena, Pablo, Daniel.
Gracias. Excelente trabajo. Las conclusiones creo que además reflejan muy bien lo que hemos venido hablando durante bastante tiempo ya, después de este experimento práctico. Si en este que estábamos hablando en castellano y hablábamos de privacidad y seguridad, que parecería que estamos hablando de un tema más sociológico, más jurídico que tecnológico, se han metido en estas profundidades tecnológicas, cuando entre ahora Juan José Torres García, ingeniero de teleco de la Carlos III y auditor de Hacking Ético, ¿no? Exactamente, sí. Y nos hable de Similarity Uniform Fuzzy Hash. Muy bien, sí. Entonces, no sé dónde vamos a llegar. No robo más tiempo. Eso sí, recordar, vamos a intentar ajustarnos lo más posible a los 15 minutos que tenemos por ponencia para no comernos tiempo de los demás. Vale, estupendo. Se ve ahí. Vale, bien. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Lo primero, quería empezar la presentación dando las gracias a Isaka por haber preparado todo este premio y haberlo montado todo tan bien. La verdad es que me parece una iniciativa estupenda y quería agradecérselo a todo el mundo. Lo segundo, quería presentarme rápidamente. Soy Juan José Torres, auditor de Hacking Ético, y anteriormente toda mi carrera ha sido desarrollador, sobre todo centrado en desarrollo seguro. Pero bueno, vamos directamente con la presentación porque voy un poquito ajustado de tiempo. Lo primero, les quería enseñar esta imagen, a ver si se ve, y darles un dato. El 24 de octubre del año pasado, no sé si alguno se acordará, un malware conocido como Mirai infectó más de 1 millón de dispositivos, según la fuente. Esta fuente es MalwareTech. Pueden ver que fue una infección a escala global por todo el planeta. Infectó sobre todo dispositivos de Internet de las Cosas, especialmente videocámaras y dispositivos que controlan videocámaras. Y lo que hizo el malware es, una vez tenía infectados todos los dispositivos, pues los ordenó a todos que empezaran a hacer peticiones masivas contra servicios de Amazon Web Service, Twitter, PayPal, etcétera. El resultado pues, fue una denegación de servicios a escala global de todos estos servidores tan importantes, seguro que alguno se acuerda. Y bueno, la verdad es que este no ha sido el único incidente reciente relacionado con el malware. Todos recordaréis el WannaCry, ¿no? Que hace poquito atacó a Telefónica. Y bueno, la verdad es que hoy por hoy una de las mayores amenazas de nuestra sociedad puede ser el malware. Los dos incidentes que ya he comentado. Entonces, para que la sociedad se pueda seguir desarrollando al ritmo que lo ha estado haciendo hasta ahora, un punto clave es la protección contra el malware. Y esto, a su vez, pasa por su identificación y su clasificación. Estas tareas son cada vez más complicadas, más difíciles. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque la cantidad de datos que maneja un dispositivo ya está rozando la cantidad absurda, ¿no? La cantidad de ficheros que maneja un PC diariamente, incluso minuto a minuto, es grandísima. Y entonces, de entre todos los ficheros que son manejados por un PC, ¿cómo determinar cuáles pueden ser maliciosos, cuáles pueden ser malwares? Pues es complicado. Y lo segundo es la clasificación. Una vez que hemos identificado que un fichero puede ser malicioso, puede ser un malware, depende, según la clasificación que hagamos, pues podemos determinar que pertenece a una familia nueva o que simplemente es una pequeña modificación de otro malware que ya existía y determinamos pues, que pertenece a esa misma familia, ¿no? Como cada día aparecen más muestras y el número de muestras que aparecen se está multiplicando exponencialmente casi, pues esta tarea cada vez es más difícil. Pero una idea que puede ayudar en ambas tareas, tanto a la identificación como a la clasificación, es la idea de clustering. ¿En qué consiste esto del clustering? Bueno, pues la idea es, tenemos una base de datos grande de malwares y nos llega un fichero nuevo y lo que hacemos es, de entre todos los que están en nuestra base de datos, buscamos los que más se parecen a este fichero que nos llega. Entonces, con esto podemos determinar si este fichero nuevo es un malware, si es que se parece a alguno de los que ya tenemos, y también podemos clasificarlo en función de la clasificación que tengan los ficheros que se le parecen. Entonces, se pueden imaginar que un sistema de clustering depende, en esencia, de un algoritmo que permita calcular la similitud entre dos ficheros. Hay que tener en cuenta que cuanto más grande sea la base de datos de malware que tenemos,
más efectiva es la identificación y la clasificación, claro, pero también más lenta, porque no es lo mismo comparar un fichero a un conjunto pequeño que a un conjunto grande. Entonces, el algoritmo que utilicemos de clustering tiene que cumplir, primero que tiene que ser muy eficiente, porque si no, según vayamos aumentando nuestra base de datos de malware, el sistema cada vez va a ser más lento y va a llegar a un punto que va a ser inutilizable. Y además el algoritmo tiene que ser preciso, porque si clasificásemos o identificásemos incorrectamente un malware y pasásemos a alimentar nuestra base de datos de malwares con una clasificación incorrecta, la clasificación cada vez sería más incorrecta y al final el sistema dejaría también de ser utilizable. Por último, también es deseable que no sea necesario almacenar los ficheros, porque cuando nuestro sistema de clustering tenga muchísimos malwares, solo el coste de almacenamiento ya puede ser muy alto. Esto es posible con algoritmos que estén basados en hashes, es decir, que sea suficiente con calcular el hash de la muestra y almacenarla y no sea necesario almacenar la muestra en sí. Los algoritmos que están basados en hashes tienen muchas ventajas. La idea es que se calcula un hash de cada fichero y luego se comparan los hashes en vez de comparar los ficheros directamente. Y esto es muy importante hoy en día porque esto nos permite, por ejemplo, como se ha dicho en la ponencia de la OTAN anteriormente, Virginia ha comentado, los hashes se pueden compartir. Compartir muestras es más complicado, ¿no? Pero los hashes se pueden compartir de forma muy sencilla. Estos hashes que se utilizan para el clustering no son los hashes tradicionales criptográficos, como el MD5 o el SHA-256. Estos hashes sabemos que una pequeña modificación en el malware, por ejemplo en una cabecera, que ni siquiera cambie su comportamiento, cambia por completo estos hashes. Y sin embargo, estos hashes nuevos del algoritmo de clustering son unos hashes que están totalmente ligados al contenido del fichero. Es decir, un pequeño cambio en el contenido del fichero cambia el hash un poquito solamente, de forma que sea posible identificar ficheros que sean similares. Entonces, el algoritmo de similitud entre ficheros más famoso y más utilizado es el SSDIP, quizá a alguno le suene. Y sobre este algoritmo pues, se han hecho múltiples estudios acerca de su viabilidad para implementar un sistema de clustering con él. Y los resultados, la verdad, es que no han sido muy buenos. Entonces, aquí es donde vino la motivación inicial de este proyecto. Lo primero que hice fue analizar el SSDIP matemáticamente, el algoritmo en sí, y lo que concluí, lo que vi, es que tiene algunas deficiencias y consideré que si los sistemas de clustering de malware que se habían intentado implementar con este algoritmo no habían funcionado, no eran porque no fuese posible hacer un sistema de clustering de malware, sino porque el algoritmo tiene deficiencias. Principalmente es eficiente calculando los hashes de los ficheros, pero luego comparando hashes no es muy eficiente. Además, su precisión no es muy buena, permite identificar ficheros similares, pero no da con exactitud cuántos se parecen, no da un dato de cuántos se parecen dos ficheros. Y luego pues, tiene una limitación importante, que es que no permite calcular la similitud entre dos ficheros que tienen tamaños muy diferentes. Entonces, dado esto, lo primero que hice fue desarrollar un algoritmo nuevo de similitud entre ficheros, lo llamé Uniform Fuzzy Hash. Y bueno, pues es un algoritmo que calcula la similitud entre dos ficheros como un número de 0 a 1. Es muy preciso, es decir, si dos ficheros se parecen muy poquito, pues va a dar un resultado cerca de 0. Y si se parecen mucho, va a dar un resultado cerca de 1, de una forma muy precisa. Y además es muy eficiente porque está basado todo en algoritmos con complejidad lineal. No quiero meterme mucho en lo que es matemáticamente el algoritmo porque es complejo y tampoco tengo mucho tiempo, pero en el paper está descrito por completo. Y la mayor ventaja que tiene es que permite comparar ficheros de cualquier tamaño, no como el anterior, no como el SSDIP. Entonces, ¿esto qué nos permite hacer? Pues nos permite identificar un malware pequeño dentro de un fichero grande y también nos permite saber si un fichero grande tiene una pequeña parte de código que es malicioso, que es dañino. Esto puede ser muy útil para muchísimas cosas, como por ejemplo pues podría ser sacar firmas de un malware, identificar si un fichero contiene una parte que es maliciosa, etc. Entonces, a partir de este algoritmo, lo siguiente que hice fue mi herramienta, que es la que he presentado, el Similarity Uniform Fuzzy Hash. Perdón por el nombre, sé que no es muy agradable. Pero bueno, lo que nos permite hacer es, la propia herramienta nos permite calcular la similitud entre dos o más ficheros, permite por sí misma hacer clustering, es decir, la propia herramienta le puedes dar un conjunto de ficheros o un conjunto de hashes y darle un fichero nuevo y te dice cuáles son los ficheros que más se parecen al que le has dado. Permite
calcular, almacenar hashes y luego cargarlos posteriormente, es decir, solo con la propia herramienta tiene todo lo necesario para hacer un sistema de clustering, no hace falta nada más. Y bueno, pues además tiene una pequeña herramientilla para comparar visualmente dos ficheros e identificar sus partes comunes y poderlas ver. Esto ya para trabajo de analista. Vale. La herramienta se puede utilizar a través de una línea de comandos o se puede importar en un proyecto Java como una dependencia, por si se quiere utilizar en un proyecto más grande de análisis de malware. Está en GitHub, la puede utilizar quien quiera y bueno, pues está documentada, tiene ejemplos y muestras de prueba. Lo que quería hacer ahora es dedicar lo que queda a hacer una pequeña demo de la herramienta para que vean cómo funciona. Entonces, en primer lugar, voy a hacer una demo con imágenes, ¿vale? Tenemos esta imagen, un compañero mío del trabajo. Tenemos esta otra, que es la misma, ¿vale? Pero con la cara pixelada. Y por último tenemos esta, ¿vale? Que es diferente. Entonces, utilizando la herramienta, espera. Vale. Bueno, no sé si se ve. Voy a poner la lupa. Bueno, lo que nos dice es que la imagen 1 se parece en un 92% a la imagen 2 y en un 0% a la imagen 3. Parece bastante ajustado, ¿no? La imagen 2 pues lo mismo respecto a la 1 y no se parece a la 3. Entonces por ahí pues podemos determinar que este algoritmo, aunque inicialmente se pensó para hacer clustering de malware, puede servir para cualquier cosa que dependa de la identificación de imágenes similares. La siguiente demostración que quería hacer es algo parecido. En esta ocasión tengo esta imagen, ¿vale? Y tengo una serie de documentos de Word. El primero es este, ¿vale? Que contiene la imagen. El segundo es este otro, que contiene la imagen y es mucho más grande. Este otro contiene la imagen, es parecido al primero, pero están del revés, ¿vale? Y luego tenemos un cuarto documento que no contiene la imagen. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser pedirle que, de entre todos los documentos, me diga cuáles son los que más se parecen a la imagen. Y el resultado que se puede ver es que me dice que los documentos que contienen la imagen se parecen a la imagen, es decir, la imagen está contenida, ¿vale? Bueno, mejor dicho, al revés, la imagen se parece mucho a los documentos que contienen la imagen. Y en cambio, el documento que no contiene la imagen, pues la imagen se parece a él en un 0%. Con este mismo ejemplo, con esto se demuestra que se pueden identificar imágenes dentro de documentos. Esto funciona con documentos de Word y con PDFs. Lo siguiente que quería hacer es enseñarles la comparativa visual. Voy a comparar la imagen con el primer documento, que es este de aquí. A ver. Vale, esto es la comparativa visual. Bueno, esto es una representación del hash por bloques. Y bueno, pues se puede ver que esta es la imagen y esto de aquí es el documento. La primera parte, no sé si se ve muy bien, pero la primera parte del documento es la imagen, excepto hay unos headers. Y luego pues tiene la segunda página en la que no está la imagen. Bueno, si recuerdan, había un documento que era el mismo, pero del revés. La imagen estaba en la segunda página. Si comparo la imagen con este segundo documento, pues lo que aparece es lo mismo, pero del revés. Es decir, se puede detectar en qué parte del documento está la imagen. Esto podría servir exactamente igual con código malicioso. Se podría detectar en qué parte de un fichero hay un trozo de código malicioso. Vale, me quedan un par de pruebecillas también para enseñarles. Con HTML, ¿vale? Tengo 9 páginas web, 3 que pertenecen a la web de AS, 3 del Marca y 3 del Sport. Sin intención de entrar en polémicas de fútbol. Entonces, vamos a comparar todas las webs entre ellas. Y lo que se ve es que cada web se parece a todas las que son de su mismo sitio y no se parece a ninguna de las que son de otro sitio. ¿Con esto qué se concluye? Pues se concluye que esta herramienta también puede servir
para cualquier tarea que dependa del análisis de la similitud entre páginas web, como por ejemplo podría ser la identificación de phishing. Se podrían identificar páginas de phishing por su parecido con la página original, ¿vale? Por ejemplo. Y el último ejemplo que les quería poner, que es lo que sería la prueba real, es con malware auténtico. He elegido 3 subfamilias y de cada una tengo 5 muestras de malware. ¿Vale? Ahí están sus hashes, si a alguno le interesa, luego se los puedo pasar. Entonces tengo 5 malwares de cada familia. La clasificación es la clasificación que hace Kaspersky, ¿vale? Los he sacado de Virus Total, los malwares. Y lo primero que voy a hacer va a ser, los voy a comparar todos contra todos. ¿Vale? Y lo que se puede apreciar, no sé si se ve bien ahí, es que cada malware da un score de similitud bastante alto con muchos de los que son de su propia familia, o por lo menos a veces con todos, o a veces con algunos. Esto significa que efectivamente se puede hacer un clustering de malware utilizando esta herramienta y que con tener 2 o 3 malwares de cada familia, si nos llegase un fichero nuevo que fuese un malware o que tuviese una parte maliciosa de un malware de una de las familias que tenemos en el clúster, el algoritmo lo podría identificar, ¿vale? Recalcar que es un algoritmo de análisis estático. Corre muy rápido y es muy sencillo y simplemente con esto se podría identificar si un fichero es dañino y a qué familia pertenece. Lo último que quería hacer es comparar uno de estos malwares contra todos y que me diga cuáles son los que más se parecen. Entonces, pues, esto sería lo que haría la herramienta de clustering. Al comparar uno de los malwares de la primera familia con todos, pues lo que me dice es que se le parecen todos los que son de su misma familia. Así que con esto pues lo que concluyo es que efectivamente se puede hacer un clustering de malware con esta herramienta. Y bueno, pues a mí se me ha ocurrido esto, pero supongo que a mucha gente se le pueden ocurrir muchas ideas que pueden ser útiles teniendo una herramienta que calcula la similitud entre 2 ficheros. Así que seguramente pueda servir para más cosas. Y bueno, pues con esto doy por terminada la presentación. Voy a ir a la última diapositiva. Vale, bueno. Vale, pues ya está. Con esto lo doy por terminado. Pues muchísimas gracias, Juanjo. Enhorabuena. Muchas gracias. Se me ocurre, se podía meter a Cristiano Ronaldo y a Messi y hacemos una comparativa para el Balón de Oro, a ver cuál de los dos salía. Me pasan por WhatsApp una nota, Daniel y Pablo. Jolín, por mucho menos dinero os habíais podido comprar el Popular. Le recuerdo a todo el mundo que cada una de las ponencias hay que puntuarla entre 1 y 5 en función de lo que nos vaya gustando el contenido y lo prácticas que nos parezcan las exposiciones. Pasamos ahora a la tercera, una que puedo leer tranquilamente: ¿por qué acabé viviendo en una cueva? Los riesgos del IoT en su hogar. Y que es una iniciativa coral. Javier Jiménez, Nerea Sáenz, ingeniera de Teleco de Deusto, Miguel Hernández Boza, con un grado en Servicios Técnicos de Teleco en Zaragoza, José Ignacio García Escribano, no, entonces no eres licenciado en Economía por la... No, LinkedIn incorrecto, y Javier Jiménez, que no he conseguido... ¿Tienes LinkedIn? No he conseguido encontrarte. En cualquier caso, vamos a ver pues, un poco, como hemos visto en la primera ponencia, sobre los riesgos del Internet de las cosas, pero aplicado al hogar. Floor is yours. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos Miguel, José, Javi y Nerea, y en primer lugar queremos agradecer a la organización la selección de nuestro paper como uno de los finalistas. Y bueno, ahora a continuación pasamos a describir el proyecto realizado, que es por qué acabamos o por qué decidimos vivir en una cueva, los riesgos del IoT en el hogar. Bueno,
Como hemos visto antes, el crecimiento del IoT es algo imparable. De hecho, se estima que en 2020 habrá más de 26.000 millones de dispositivos conectados, lo que supone 4 veces más de la población mundial. De hecho, en 2008 ya había más dispositivos conectados que personas hay actualmente en el mundo. En concreto, en España hay sobre 6 millones de Smart TVs, lo que significa que uno de cada tres hogares tiene una de estas. El problema surge cuando estos dispositivos siguen siendo diseñados como hace 20 años, es decir, sin tener en cuenta la seguridad. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, hemos decidido estudiar las vulnerabilidades de los dispositivos IoT para proponer un modelo de cálculo de riesgo de estos. Y con todo ello lo que queremos es concienciar a las personas mediante una aplicación web el impacto que pueden tener en el hogar. Y de ahí que decidimos vivir en una cueva y de eso que da nombre a nuestro paper. Ahora pasamos a explicar la metodología. Bueno, pues en primer lugar hicimos un análisis detallado de los dispositivos más abundantes en el IoT. Para ello hicimos uso de la información pública que ofrecen los anunciantes en sus páginas web, los fabricantes, perdón. También realizamos una búsqueda de noticias relacionadas con la seguridad de estos dispositivos y analizar su exposición en Internet a través de la herramienta SODA. Una vez que obteníamos toda esta información, calculábamos un riesgo de cada dispositivo individual y después de manera conjunta. Y ya para finalizar, implementamos la aplicación web que obtiene el riesgo potencial de la seguridad de la vivienda. Y ahora Miguel os cuenta más cosas. Gracias, Nerea. No tenemos tiempo para ir viendo todas las noticias que aparecen día a día, pero os vamos a resumir las más importantes. La primera de todas es la de las Smart TV de Samsung, que a través de los leaks de Wikileaks se podían usar sus herramientas para entrar en ellas de manera remota. Como ha dicho Nerea, hay una de cada 3 casas que tiene una, así que esto es un problema bastante importante. Por otro lado está el tema de los peluches de los niños, también fue muy famoso. Hace un par de meses un chico de 11 años ya era capaz de escuchar de manera remota lo que oía ese peluche en una casa. O sea, no necesitas conocimientos muy técnicos. Este caso es más controvertido porque ahora implementan cualquier cosa con IoT. En caso de este es un dildo que tiene hasta una cámara web y un investigador publicó una fotografía de lo que se veía actualmente, os podéis imaginar el panorama. Este también es preocupante porque es el tema de coches autónomos, ya que con el Tesla, con conducción automática, imaginaros que yo ahora puedo controlar ese coche de manera remota y puedo provocar accidentes o puedo pararle el coche metido en una autovía. Los responsables de seguridad de Uber y de Twitter estuvieron investigándolo y lo podían hacer de manera remota, ya no necesidad de estar cerca del dispositivo. Otro interesante y ya más problemático con la salud, en tema de hospitales, siempre se dice que en la salud hay poca seguridad y no es porque los dispositivos no estén bien configurados, sino simplemente con que haya un vector de ataque, con que haya uno que esté mal, tú ya puedes entrar dentro de la red y poder visualizar, extraer información muy sensible como puede ser en los hospitales. Y por último, incluso en las luces, que parecen cosas que no deberían tener, pues el Philips sacó las luces de Hue que van por HTTP, es plano y puedes controlarlas, incluso lo metes en un dron y puedes emitir código Morse en un edificio que las tiene controladas. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos ido buscando uno por uno en diferentes estancias de la casa, como el salón, la habitación, la cocina o el jardín. Para poder resumir un poco, lo que más hemos encontrado son webcams, televisiones, peluches, pero más enfocado al salón, a lo que sería lo que usamos habitualmente o en la habitación. En la cocina es más complicado porque existen microondas, existen lavadoras, pero están más aisladas, no ha explotado tanto el sistema de quiero controlar la lavadora desde el móvil, no ha explotado tanto el mercado. Y en jardines es más los home control, yo quiero bajar las persianas automáticamente, quiero que el regadío empiece hasta ahora, y entonces esto sí que hemos encontrado bastantes modelos de mercado que son vulnerables. Y con todo esto ahora mi compañero Javi os va a contar el cálculo de riesgo de cada uno. Bueno, ¿algún matemático en la sala?
Bueno, es una ecuación bastante sencilla, es el modelo que hemos propuesto para evaluar el riesgo potencial que tiene nuestro hogar a sufrir un ataque de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, el riesgo en nuestra vivienda va a ser, va a ser una combinación de scores que vamos a sacar para cada dispositivo que tenemos en nuestro hogar, que luego vamos a combinar de alguna manera que voy a explicar un poco más adelante. Entonces, esto va a ser cómo calculamos, mediante una combinación lineal, el riesgo para un solo dispositivo, para cada dispositivo que tengamos en nuestro hogar. Después de realizar toda la fase previa en la que hemos sacado algunos de los highlights que acaba de contar Miguel, pues estuvimos viendo que en base a ese estudio que habíamos hecho podemos usar, nosotros hemos usado en este caso estas ocho características, que es si existe o no autenticación en el dispositivo. Hemos considerado que es la más importante, pues eso es la que tiene mayor ponderación si os fijáis en la ecuación, y hemos tenido también en cuenta el tipo de autenticación, si se realiza en el dispositivo mediante usuario y contraseña o mediante OAuth, el protocolo usado, si es HTTP o HTTPS, si existen credenciales por defecto para acceder al dispositivo. Luego, usando Shodan, si hemos encontrado dispositivos que estaban expuestos en Internet. Luego, si existen CVEs documentados. Si hemos encontrado también en prensa o en Internet cualquier tipo de noticia de seguridad relativa a vulnerabilidades que hemos encontrado en los modelos en cuestión. Y finalmente, si existe documentación técnica del fabricante que nos permita realizar ataques. Esta sería la combinación, como he dicho, para cada uno de los dispositivos de la casa, y ahora vamos a ver cómo combinarlos, porque no es lo mismo que nos ataquen el sistema riego de una plantita a que nos ataquen el coche que vamos conduciendo, si es un smart car. Entonces, lo que se nos ha ocurrido es, como representamos esta pirámide, dar distintos pesos según la importancia que sea de sufrir un ataque en cada uno de los dispositivos. En el 0,1 sería el nivel más bajo, que es que nos ataquen a dispositivos que a priori no supondrían un gran peligro si nos atacaran a cualquiera de esos que tenemos ahí, como puede ser unos altavoces, una cafetera o el sistema riego de la planta. En el segundo nivel ya tenemos problemas si nos atacan, porque estaremos poniendo en riesgo la integridad de la casa, del hogar, como puede ser que nos hackeen el sistema de temperatura o cualquier tipo de electrodoméstico que podría suponer ya problemas eléctricos, incluso podría llegar a provocar un incendio. En el tercer nivel hemos metido las televisiones y los juguetes que ha comentado antes Miguel, que supondrían ya un ataque a nuestra privacidad, a la privacidad de los datos, escuchas y todos estos problemas. Y ya en el nivel más crítico, el nivel más alto, sería cuando estamos hablando del control de la casa, control de accesos, alarma, la propia vida si estamos hablando del coche. Entonces lo hemos propuesto como el nivel más alto de criticidad del modelo. Y bueno, ahora os voy a dejar con mi compañero José, que os va a explicar la aplicación que hemos implementado para que vosotros desde casa podáis meteros a una pequeña IP que tenemos y calcular cuál sería el riesgo potencial de vuestra casa según el modelo que hemos explicado. Vale, gracias, Javi. Hemos visto ya la teoría, ahora vamos a pasar a la práctica. Entonces hemos diseñado una aplicación web. ¿Se escucha? Sí. Vale. Entonces hemos diseñado una aplicación, podéis acceder, se llama ismyhomesecure.xyz, donde veis aquí todos los dispositivos que hemos analizado, bueno, un pequeño subconjunto de ellos. Podéis ver el score que se calcula mediante el método que hemos descrito anteriormente, una foto y no sé si se ve, están clasificados las 4 instancias que hemos dicho y cada uno de los tipos de los que hemos descrito. Vamos a buscar televisiones y vamos a ir añadiéndolos a nuestro modelo. Pulsamos añadir y lo tenemos añadido. También vamos a ver más
y vemos la información que hemos recopilado anteriormente. Podemos ver el score 53, así como junto con los CVEs, en este caso tenemos 4. También tenemos la documentación del fabricante, en este caso Samsung, junto con noticias, y noticias muy variopintas, desde noticias de periódicos hasta el de Sodan, que es un informe de televisiones expuestas a Internet. Vamos a añadir alguno más. Vamos a añadir de iluminación las que decíamos, las Philips Hue y una impresora, que esta es una de los que mayor score hemos encontrado. Vamos a la pestaña de análisis de riesgo y vemos el riesgo potencial de nuestro hogar en este caso, que sería de 63 sobre 100. Si eliminamos uno, pues podemos ver cómo aumenta o disminuye. En este caso aumenta, puesto que es una media ponderada el modelo que hemos descrito. También hay que tener en cuenta que puede disminuir más o menos según la criticidad que hemos descrito antes de los dispositivos. Vale, aquí acaba la demo. Entonces, a lo largo de esta pequeña presentación hemos visto algunos de los dispositivos. Existen multitud de ellos y de todo tipo. Y el problema es que los fabricantes no ponen énfasis en la seguridad. Entonces eso concierne al usuario, puesto que muchas veces no somos conscientes de desde qué medidas de seguridad implementan los dispositivos. Por lo que uno de los objetivos de este proyecto era concienciar al usuario. Y bueno, como puntos a mejorar o futuro trabajo, teníamos pensado que la plataforma fuera colaborativa, de tal forma que cualquiera pudiera añadir nuevos dispositivos, nuevos CVEs o incluso cómo se puede hackear uno de ellos. Otro punto a mejorar es solo hemos calculado el score a través de la información pública, y otro objetivo es hacer pentesting de alguno de estos dispositivos. Algunos será fácil, como smartwatch, otros no, porque es difícil pues acceder a coches o cosas así. Y bueno, por último, pues añadir funcionalidades, convertirlo en red social o algo similar. Y eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias a todos por vuestra atención.